Caso del coronavirus en mi ciudad, Cayambe. Proyecto de verdad. Dylan. Introducción. La investigación de mi proyecto de grado se basará en la pandemia mundial conocida COVID-19 y me basaré. Eso ya es redundancia, ¿ya? Esto es repetir una misma palabra demasiadas veces seguidas, ¿no? Basará, basaré. ¿Okay? Busca sinónimos como para enriquecer tu vocabulario, ¿ya? La pandemia mundial y me basaré en los casos de mi ciudad donde vivo y de mi ciudad donde vivo. Se supone. También es redundancia. A ver. En los casos de mi ciudad y de mi alrededor para enfocarme, ¿okay? Para enfocarme de los métodos para enfocarme en los métodos de prevención y en el caso de personas que se han recuperado. Tomar consejos y tips de su proceso de recuperación para ponerlo en práctica si uno de mis familiares se contagió o mi persona, y en caso de que salga todo bien, recomendar a las demás personas y tratar de que sigan los consejos por medio de una campaña de salud. Ok, todito esto es una sola oración. ¿Okay? Todito esto es una sola oración. Mira que está demasiado largo. Te recomiendo que te hagas amigo del punto seguido. Vamos a ver. La investigación de mi proyecto de grado se basará en la pandemia mundial conocida como en la pandemia mundial, y no que es conocida, sino que es provocada por el COVID-19, ¿sí? COVID-19 es el nombre del virus. Provocada por el COVID-19, coma. Y me basaré en los casos de mi ciudad, puede ser un punto también, ¿no? Punto. Me basaré en los casos de mi ciudad y de mi alrededor para enfocarme en los métodos, de prevención y en el caso de personas que se han recuperado. Me basaré en un método de prevención y en los consejos y tips. Okay. En los consejos y tips de, estoy mejorando la redacción, ¿ya? De personas que se han recuperado, tomar de su proceso de recuperación. Eso es redundancia, ¿sí? Recuperado, recuperación. Voy a borrarte el segundo, ¿ya? En los métodos de prevención y en los consejos y tips de personas que se han recuperado, para ponerlo en práctica. Esto se puede simplificar en mi comunidad, ¿ok? Para ponerlo en práctica en mi comunidad. En caso de que salga todo bien, recomendar a las... Se recomendará a las demás personas a seguir los consejos por medio de una campaña de salud, de prevención y recuperación. Punto, ¿ya? Listo. Una sola oración le hice como 4 oraciones, ¿ya? Toma en cuenta esto para el resto de tu redacción, ¿sí? Listo. Oraciones muy largas son difíciles de entender. Es más fácil entender oraciones cortas, ¿sí? En un proyecto de investigación siempre se prefiere oraciones cortas, ¿ok? Oraciones que no sean difíciles de entender. Bien. También se entrevistará, ¿ok? Se entrevistará personas que superaron la enfermedad
¿Y cómo lo previenen? ¿Y qué harían en caso de una recaída? Empieza a personas con la enfermedad y cómo y qué harían directo, ¿ya? ¿Y qué harían en el caso de una recaída? Una enfermedad y qué, bueno, se entrevista a personas que... Aquí estás utilizando y un montón de veces, ¿sí? El y solo se utiliza al final de la lista. Entonces aquí como que tienes una lista de cosas que quieres preguntar. Entonces más bien en vez de y aquí sería una coma. También se entrevista a personas que superaron la enfermedad. ¿Qué harían en el caso de una recaída y cómo hacen para que sus familias y familiares... Para que sus familias y familiares, y eso es redundancia, nos quedamos solo con una, para que sus familiares no se contagien o salgan igual que ellos de la enfermedad, no se contagien o salgan igual que ellos de la enfermedad. Punto. Punto porque necesitamos un punto. También poniendo ejemplos de mi familia, ya que también en caso de mi abuelita que se contagió y salió de la enfermedad y que hoy se encuentra con muy buena salud. Podríamos poner directo. Pongo de ejemplo a abuelita de 85 años que se contagió y salió de la enfermedad, coma, y hoy se encuentra con muy buena salud, dando así esperanza a las personas de la tercera edad que la enfermedad no es mortal para ellos, a la persona de la tercera edad. Y que sí pueden salir de eso. Sí, es, en forma de afirmación lleva tilde. Sí pueden salir de eso. Coma. Que la enfermedad no es mortal para ellos y que sí pueden salir de eso. Ajá. Y así estará basado mi proyecto de investigación. Esta última oración es como, ¿para qué, no? Bien. Vamos a entender. ¿Cuántas palabras tienes? 162. Ok. La investigación fue una pandemia mundial. En los casos de mi ciudad, y de mí, sí, con tilde, alrededor. Ajá, se recomendará también se entrevistará, muy bien, ok. Ajá, sí, tu introducción está muy bien hecha. Se entiende claramente qué es lo que vas a hacer. Ok. Al inicio, antes de todito esto, ponme un párrafo, ¿ya? Te voy a escribir aquí, un párrafo en el que me hables acerca del COVID. ¿Ok? Te lo voy a pintar de rojo, eso ya queda para que completes tu introducción. Háblame un poquito acerca de qué es el COVID. Entonces tú vas directo, voy a investigar el COVID, voy a investigar los casos en mi ciudad, voy a hacer campañas, voy a dar recomendaciones, pero nunca me explicaste qué es el COVID, ¿ya? A estas alturas, pues sí, obvio que todo el mundo sabe lo que es el COVID, pero suponiendo que tu proyecto de investigación debes explicar todo, ¿sí? Debes casi que poner una base para todo, ¿sí? Suponiendo que... Sí. Otra persona va a leer tu proyecto de investigación. Entonces, por ese motivo, empieza con un párrafo en el que me hables algo acerca del COVID, ¿ya? ¿Qué es el COVID? Te voy a poner esa pregunta. ¿Qué es COVID? ¿Okay? Explícame eso en un párrafo, antes de todito esto, ¿ok? Ok. Y ahí te va a quedar una introducción muy buena. Mira que la introducción es entre 200 y 250 palabras, recién tienes 162. Por lo menos unas 50 palabras más, ¿sí? Por lo menos un párrafo de unas 50 palabras. Que me expliques qué es el COVID. Y de ahí sí, me explicas de qué trata tu investigación. Perfecto, listo. Nomás de eso te falta de tu introducción, está muy bien, ¿ya?
Sigamos, antecedentes. Listo. La enfermedad por coronavirus de 2019, más conocida, aquí me explicas lo que es, más conocida como COVID-19, es incorrectamente llamada neumonía por coronavirus, punto, me imagino. Es una enfermedad, todo aquí es como un contraste, más bien es una enfermedad infecciosa causada por tal. Produce síntomas, bueno, esto te lo voy a unir en un solo párrafo, ¿ya? También se prefiere que los párrafos no sean muy cortos. Aquí tenías, por ejemplo, un párrafo de solo 3 líneas. Por eso te lo uno y ahí queda un mejor párrafo, un párrafo un poquito más largo, ¿ya? Produce síntomas similares a los de la gripe o catarro, entre los que se incluyen fiebre, tos, dificultad respiratoria, mialgia y fatiga. En casos graves, se caracteriza por producir neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda y choque séptico que conduce a cerca de 3 de los infectados a la muerte según la OMS. Me pusiste donde lo encontraste. ¿Ya? Sí, sí está bien eso, lo que puse el slash de dónde me basé para poner eso. ¿Sí está Verás. bien o no era necesario? Sí es necesario. La forma de Ok, escribirlo es un poquito diferente. Vamos a hacerla así. Bueno, tú lo consultaste en Wikipedia. Voy a poner control C. Voy a abrir esa página a ver qué me abre. Ok. En este punto te quiero explicar algo importante. Voy a compartirte mi pantalla. Ok. Estoy en Wikipedia. ¿Sí ves el Wikipedia? sí, lo veo. En todo lo posible, se prefiere no utilizar Wikipedia. ¿Ok? En el colegio tal vez sí se les haga pasar, pero por ejemplo en la universidad ya es prohibido utilizar Wikipedia. La razón es porque cualquier persona puede escribir en Wikipedia y por lo tanto no es una fuente confiable, no es una fuente confiable de información. Siempre se prefieren fuentes más confiables. Entonces, algo que sí puedes hacer, por ejemplo, estas páginas de Wikipedia generalmente al final tienen una sección que se llama bibliografía. Okay, vamos a ver. Bueno, aquí se llama referencias. Le damos clic y nos lleva a las referencias. Ajá. Entonces, estas referencias son de todos los lados que sacaron la información para esta página de Wikipedia, ¿ok? Todito esto de referencias. Siempre se prefiere mejor utilizar estas referencias porque estas son las fuentes primarias, ¿ok? Estas son las fuentes Ok. primarias. Entonces, pues nomás te digo eso para que lo tomes en cuenta. En vez de que aparezca Wikipedia, es mejor que aparezca cualquiera de estos. Miren que aquí incluso te escriben la bibliografía completa, te escriben con los apellidos de los autores, el año en el que se escribió, la página web de donde lo sacó, el nombre de la revista. Mira que esta es una bibliografía completa. ¿Okay? Aquí te aparecen bibliografías completas, tal como deberían estar. Mira que hay un montón. ¿Okay? Cualquiera de estas es mejor que Wikipedia, que poner Wikipedia, ya para un proyecto de investigación, todavía un proyecto de grado, ya se ve feo que diga Wikipedia. ¿Okay? Ok. Entonces, mira que tienes como casi 300 fuentes de información. ¿Okay? Ya. Encuentra en cuál de esas sacarían la información de lo que tú escribiste, ¿ya? Encuentra en cuál de esas tal vez sacaron esa información y pon mejor cualquier otra de estas fuentes, ¿ya? En la bibliografía, al final de tu proyecto, tú lo escribirías tal como aparece aquí, ¿ya? Solamente le haces control C, control V, en la bibliografía, ¿ok? En tu, Ok, listo. en tu cita, te voy a mostrar cuál es la forma en la que lo debes escribir, ¿ok? En tu cita aparece de esta forma. Estoy otra vez en tu documento, ¿sí se puede ver? Sí, listo, sí Ok. se ve. La forma de escribir la cita es así. Empieza por el nombre del autor,
el apellido, mejor dicho, voy a escribir eso, el apellido del autor y el año en el que lo dijo. ¿Okay? Todita esta información te daba las referencias que te acabo de mostrar en Wikipedia. ¿Ya? Esta información está ahí. ¿Okay? Entonces, así es como tú lo Mm, vas a escribir en tu texto. Aquí pones el apellido del autor, coma, y el año en el que lo dijo. Si es que es una cita textual, te explico. Una cita textual es que tú sacaste las palabras tal como lo dijo el autor original, ¿sí? Que tú prácticamente hiciste control C, control V. No hay ningún problema de que tú hagas control C y control V, siempre y cuando tú des el crédito al autor original de esa idea. Si es que tú te agarras la idea de otra persona y la presentas como si fuese tuya propia, eso sí se llama plagio. Eso es deshonestidad académica. Pero si es que tú agarras una cita textual, tal como lo dijo el autor primario, pero tú le das el crédito a la persona que lo dijo, ¿sí? Poniendo esta cita, entonces ya no es plagio, ¿de acuerdo? Si es que sí, es una cita entendí. textual, generalmente debería ir entre comillas, ¿ya? Por ejemplo, así. Si es que es una cita que la sacaste tal cual, va entre comillas, ¿ok? Y pones el apellido del autor, el año y el número de la página de la que sacaste esa información. Si es que no es una cita textual, ¿qué es una cita no textual? Es cuando tú te agarras la idea de otra persona, pero la parafraseas, lo dices en tus propias palabras, no utilizas las Ah, ok. mismas palabras exactas del autor primario. Eso es una cita no textual, ¿sí? De todos modos, toca darle el crédito al autor original de la idea, de todos modos, aunque no sea una cita textual. Pero Ah, ya. si es que es en tus propias palabras, pues ahí no va entre comillas, ¿sí? No lo pones entre comillas y no hace falta el número de página, solamente el apellido del autor y el año. Si es que es una cita no textual, es decir, una idea que tú agarraste de algún libro, pero que no la copiaste igualito, sino que lo dijiste en tus propias palabras. Eso es una cita no textual. Y la cita textual es la que tú sí copiaste igualito palabra por palabra. Ahí sí le pones entre comillas y le pones la página de la que sacaste eso, ¿de acuerdo? Entonces, Sí, ahí vele tú cómo vas a corregir esto. Si es que es una cita textual, ponlo entre comillas y pon el número de página de la que lo sacaste. Si es que lo pusiste en tus propias palabras y no lo copiaste igualito, entonces solamente hace falta el apellido del autor y el año. ¿Ok? ok, Entonces, esto te ok. recomiendo que lo quites. Busca más bien una fuente primaria más confiable que Wikipedia. ¿Okay? Sigamos. Listo, Luis. La pandemia causó, tilde, en el mundo una gran baja económica de productos, más que todo provenientes de Asia, ya que de ahí proviene la enfermedad también mucho baja. Ok, aquí te saliste del tema, porque aquí ya me estás hablando de problemas económicos provocados por el COVID. Pero tu proyecto de grado no trata sobre los problemas económicos, ¿o sí? O sea, me dice que, ¿cómo es? Que ponga los efectos que causó, o sea, efectos que causó la pandemia. Entonces, uno de los efectos sería eso. Toca ver cómo le enfocas a tu proyecto de grado. Puede ser lo que tú me dijiste. Si es que tú vas a analizar los efectos económicos, una de las preguntas de tu entrevista o de tu encuesta también tiene que ser respecto a la economía. ¿De qué manera se vio de pronto afectada la economía de un hogar de una persona que se infectó del COVID? Sí. ¿Ok? Puede ser, ¿ok? Vamos a seguir leyendo. La pandemia causó en el mundo una gran baja económica. Entonces, aquí hay un salto demasiado brusco. Aquí me estás hablando acerca de los síntomas de la salud y aquí te saltas a los síntomas económicos, los efectos económicos. Entonces, tenemos que poner algo que lo una de una forma más, que no sea tan fuerte el cambio, ¿ya? Podemos poner
de los problemas provocados por el COVID son, otro de los problemas son, además de los problemas de la salud, el COVID también provoca estragos, para no repetir la palabra problema, ¿ya? Mira cómo aquí uso sinónimos. El COVID también provoca estragos económicos, ¿ok? También provocó estragos económicos. La pandemia, mira que ahorita se une mucho mejor a esta idea entonces. La pandemia causó en el Sí, mundo sí, una ya se gran me mucho. baja económica de productos más que todo provenientes de Asia, ya que ya que de ahí proviene la enfermedad, punto. También mucha baja económica en empresas agrícolas, Las empresas agrícolas, te estoy corrigiendo la redacción, las empresas agrícolas también sufrieron una gran baja económica, punto. En el caso de mi ciudad, bajó, tilde, porque si no dice bajo, bajó mucho las empresas que se dedican a explotación de flores. Cerraron, quizás es un verbo que se entiende mejor. En el caso de mi ciudad, cerraron muchas empresas que se dedican a la explotación de flores, punto. También la gente vive mucho de sus trabajos como vendedor y de comidas en fiestas tradicionales de Cayambe, ¿no? De trabajo bajó, otra vez bajó, ojo, ¿ya? Bajó. A ver, tienes muchos problemas de redacción, ¿ok? Hay que arreglar tu redacción de modo que se entienda mejor, ¿ok? También la gente vive mucho de sus trabajos como vendedores ambulantes, ¿ok? La gente vive, mucha gente, exacto, mucha gente vive de sus trabajos como vendedores ambulantes y de comida en las fiestas tradicionales de Cayambe. Punto. En ese sector de trabajo bajó, en ese sector de trabajo, se supone, ¿no? Es redundancia. En ese sector bajó mucho las ventas, ¿sí? Porque en ese sector, ¿qué bajó? En ese sector, las ventas bajaron mucho ya que se cancelaron las fiestas y los eventos de la ciudad. Y las personas que se dedican a comercializar no pudieron y no pueden seguir con sus ventas y no tienen para los gastos diarios. Ok, punto. Las personas que se dedican a comercializar no pudieron y no pueden seguir, ¿sí? Eso parece redundancia. No pudieron seguir con sus ventas. Tú más o menos escribes tal como hablas, ¿ok? Para escribir debe ser más refinado que la forma en la que hablas, ¿ok? Entonces, hay que tomar en cuenta todas estas cosas que te estoy diciendo para escribir mejor, ¿ok? Las personas que se dedican a comercializar no pudieron seguir con sus ventas y no tienen para los gastos diarios. Y algunos para su comida diaria, se supone, ¿ok? Y no tienen para los gastos diarios. ¿Cómo? Ya que la mayoría que se dedican a eso viven al día. Pero la gente no se rinde y busca la forma de seguir con sus negocios haciendo entregas a domicilio. Bueno, aquí ya me dice una solución, ¿ok?
¿ok? Pero obviamente ya no es lo mismo. Ajá. Y no tienen para los gastos diarios. Todo eso es obvio. Eso ya estás empezando a decir lo mismo y lo mismo una y otra vez, ¿ya? Por eso te lo borro. Y no tienen para los gastos diarios. Punto. Pero la gente no se rinde y busca la forma de seguir con sus negocios haciendo entregas a domicilio. Punto. Esta oración está un poquito fuera de lugar. Estamos hablando del problema y de repente aparece una solución, ¿sí? Todavía estamos en el problema. Las soluciones no deberían aparecer todavía. Por eso la pinté de rojo. Me parece que sería mejor quitarla, ¿ya? Ya no es lo mismo. Entonces, podríamos hacerlo de esta forma, ¿ya? Podríamos volverlo a redactar a modo de problema, como si es que fuese un problema, ¿ya? Así. A pesar, ¿ok? A pesar de que lo estamos haciendo sonar como un problema, de que no es la solución todavía, ¿no? A pesar de que la gente ha buscado la forma de seguir con sus negocios haciendo entrega a domicilio, coma, no es lo mismo, ya que las personas prefieren comprar en empresas de comida reconocidas como KFC, Merman, etc. ¿El pollo Merman? ¿El del Parque Yasnán? Sí. Muy bien, ok. Ya que las personas prefieren comprar a empresas reconocidas, se supone que son de comidas, ¿ya? A empresas reconocidas como KFC, Merman, etc. ¿Ya? Ya que no se confían en la higiene de la... Pues, ¿ok? Has dicho mucho ya que, vamos a cambiarte por otra palabra. Pues, ¿ok? Pues no se confía en la higiene de las personas, en la higiene de las personas. Te lo voy a cambiar por un sinónimo que suena mejor, ¿ya? De los pequeños productores. A eso te refieres, ¿no es cierto? Los pequeños productores que no pueden competir contra los grandes, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿ok? Pues no se Sí. confían en la higiene de los pequeños productores y creen que sus comidas vienen contagiadas. Ajá, punto. Es así una muestra de los efectos económicos que causó, tilde, ojo, cuidado también con tus tildes, que causó la pandemia en el mundo, país, ciudad o alrededor de donde vivo. ¿Esto para qué? ¿Ya? Es como que estás tratando de hacer espacio, estás tratando de decir palabras por puro rellenar espacio. No se debería hacer eso en un proyecto de investigación, ¿ya? Es así una muestra de los efectos económicos que causó la pandemia en mi ciudad. Otro buen consejo, ahorita que me acuerdo. Esto es hablar en primera persona, ¿sí? Hablar de mi ciudad, ¿sí? En los proyectos de grado, mejor dicho, en los proyectos de investigación se prefiere hablar en la tercera persona, no en la primera persona, ¿ya? Entonces, este tipo de adjetivos personales, mi ciudad, etcétera, ¿ok? Hay que evitarlos en los proyectos de investigación. Podemos usar la tercera persona. ¿Cuál sería la tercera persona en este caso? Diríamos que causó la pandemia en la ciudad La ciudad. de Ajá. Cayambe. Ya, eso ya no es primera persona, ya no lo hice personal, ¿ok? Ujú. Ahora está en Sí, la tercera persona, como si yo fuese alguien ajeno. En los sí, proyectos sí. de investigación, uno como investigador toma un rol neutral, ¿ya? Y por eso es que tratas de alienarte de todo lo que es personal a ti, ¿sí? Tratas de hacerte ajeno a eso, porque el Sí, investigador se como un supone que es narrador. neutral, es por eso, ¿ya? Ajá. Ok, entonces también toma en cuenta eso, evita usar la primera persona, ¿ok? Bien, vamos a ver cuánto tienes en antecedentes. Tienes 278. Algunas palabras de aquí podrían ir a tu introducción, ¿ya? Vamos a ver cómo nos quedaría. La enfermedad por coronavirus, más conocida como COVID, es incorrecto llamar. Ajá, esto podría ir en la introducción. Más bien es una enfermedad, produce síntomas similares a en casos graves, Esto de aquí creo que me gustaría en la introducción. Queda bien ahí. Y de ahí sí, terminas con lo que vas a hacer en tu proyecto. Y ahorita tienes una introducción de 248 palabras, justo en el límite. Listo. Tu introducción está lista, ¿ya? Antecedentes.
el COVID también provocó estragos económicos. ¿Sí? Está bien. Además de los problemas de salud. Ya. El COVID también provocó estragos económicos. Ajá. La pandemia causó en el mundo un gran... Ya, aquí me hablas de antecedentes, incluso los antecedentes en Cayambe. Está bien. ¿Ok? Está muy bien. Vamos a ver. 194 palabras. Puede ser que dejamos el antecedente ahí. ¿Ok? Sigamos. Definición del problema. Un hecho o. ¿Ya? El u solo se usa si es que la siguiente palabra empieza con o. Un hecho o suceso de mi ciudad, ya sabes, ¿no? De la ciudad de Cayambe y de muchas ciudades del mundo serían los niños y jóvenes que vamos a las escuelas. Vamos, si ves, este tipo de verbos indican primera persona. Trata de usar la Ajá, tercera sería que persona. van. ¿Ok? Ajá, sí, Que sí. van. Ajá, que van. Sin hacerlo personal, ¿ok? Porque el investigador es Sí, ok. neutral, ¿ok? Un hecho o suceso de la Sí, ciudad de Cayambe y de muchas ciudades del mundo sería, sería que los niños y jóvenes que van a las escuelas y colegios eh, no pudieron, ¿ok? No pudieron asistir de manera presencial durante la pandemia, ¿ok? Te estoy corrigiendo la redacción. No, de manera presencial durante la pandemia, coma. Y hubo muchos problemas y sucesos en los niños y jóvenes. Punto. ¿Ya? En este punto ya pongámosle un punto porque no es bueno oraciones demasiadas largas. ¿Ya? Hubo mucho, también podría ser hubo, no estoy seguro cuál. Hubo muchos problemas y sucesos en los niños y jóvenes ya que tuvimos problemas tales como de conexión. Vamos a poner así. Mira que aquí está problemas y aquí está otra vez problemas. Vamos a evitar repetir las mismas palabras tan seguido, ¿ya? Vamos a ponerlo así. Los niños y jóvenes, incluso ya lo dijiste de esa forma. Vamos a usar un sinónimo. Los estudiantes, ¿ok? Los estudiantes tuvieron, ¿ya? Mira que te estoy mejorando muchísimo la redacción. Es que tú escribes como hablas, ¿ya? Y la redacción debe ser más refinada que eso. Los estudiantes tuvieron problemas tales como de conexión, ¿ya? Tuvieron problemas de conexión, ¿ok? Conexión, coma, ya que para asistir a las clases virtuales se necesita de un servicio de internet. Coma. Y a veces se cuelga, ¿okay? Se cuelga la señal y no se puede ingresar y a veces se cuelga la señal y se supone que no pueden ingresar y se pierden las clases. Punto. Ya es una oración bastante larga. Y así no entendemos de manera exacta lo explicado por nuestros profesores, se supone, y tenemos problemas. Ok, sí, esa es una continuación. No, así se pierde la continuidad en lo explicado por los profesores y los estudiantes tienen dificultades, solo para usar otra palabra, ¿ya? Dificultades en
Las pruebas o exámenes, te voy a usar una palabra que es mucho más precisa, evaluaciones. ¿Okay? En las evaluaciones, y muchos casos más que influyen en el rendimiento de nuestros estudios. Ok. Influyendo en el rendimiento en los estudios. Punto. Ya es una oración bastante larga. Y a mi opinión, de muchos alumnos, incluyéndome, creemos que no es lo mismo aprender... Ajá. Muchos alumnos, incluyéndome, esto ya es hacerlo personal, ¿ya? No todavía. Puedes hacerlo personal ya en las conclusiones y recomendaciones, pero no al inicio, ¿ok? Entonces voy a quitarte de que te incluyes, ¿ya? Muchos alumnos creen, ¿ok?, que no es lo mismo aprender en forma presencial que en línea. También existen personas que viven alejados de la ciudad. Ok, aquí tú, bueno, el primer problema en el que te enfocaste fueron en los problemas de salud. Después te enfocaste en los problemas económicos y ahora te enfocas en los problemas en la educación. ¿Ok? Si es que vas a hacer esto, en tu encuesta también debes incluir algunas preguntas de educación. ¿Sí? Pero ya estás queriendo abarcar demasiado. Ojo que una encuesta o una entrevista para este tipo de proyectos de investigación de unas 6 preguntas es más que suficiente. Entonces ya en este punto yo te veo que estás abarcando demasiado. Primero problemas de salud, ahora problemas económicos y ahora problemas de la educación. ¿Ok? Cuando bien cada problema diferente, cada uno de esos problemas, tranquilamente se le podría dedicar un proyecto de investigación. ¿Ya? A mi punto de vista, estás queriendo abarcar demasiado. ¿Ok? Vamos. También existen personas que viven alejados de la ciudad. Lejos. ¿Ya? Una palabra más fácil. Algunas, vamos a ponerle ya. Algunas personas viven lejos de la ciudad y no llegan una buena conexión. Ciudad. Y no pueden conseguir, ¿okay?, una buena conexión a internet. ¿Cómo? ¿Okay? Y sus niños tienen que subir a árboles para tener una buena señal. Ir a... Tienen que subirse a árboles para obtener una buena señal y poder recibir, ya nada más estoy utilizando otras palabras, y poder recibir clases, coma, arriesgando su vida. Y así es como puedo dar uno de muchos ejemplos de sucesos y hechos que causó la pandemia. Este es uno de los muchos sucesos que causó la pandemia. Mira que tú pones como muchas palabras de relleno, ¿ok? Se nota, se siente que estás queriendo rellenar con palabras, con pura palabrería. Y eso no es bueno, ¿ya? Eso no es bueno. Un proyecto de investigación debería ser conciso, debería ser claro, debería ser ir directo al grano, ¿ok? Evitar la palabrería, ¿ya? Por favor. Este es uno de los muchos sucesos que causó la pandemia. Listo, dije lo mismo en pocas palabras. ¿Okay? Vamos a ver cuántas. 160 palabras. Vamos a seguir leyendo. Bueno, igual la definición del problema debería ser entre 200 y 250 palabras. Estás bastante corto. Vamos a seguir leyendo a ver qué más hiciste. Justificación del estudio. Uno de los argumentos de por qué elegí este tema
y de por qué mi investigación es pertinente, vamos a ponerla en la tercera persona, ¿ya? Todo esto, redundancia. Esta investigación es pertinente por la razón que el tema, porque el tema en el que me enfoqué, tilde, si no dice enfoque, enfoqué, esta investigación es pertinente. ¿Todavía estás ahí, Dylan? No te he escuchado hace un buen rato. Sí, dice. Sí. Ok. Esta investigación es pertinente. ¿Sí estás aprendiendo? Sí, dice, estoy viendo. Ok. Todo lo que tú ves que te estoy corrigiendo, síguelo aplicando para los siguientes avances, ¿ya? Debes tomar en cuenta todo lo que te he pedido de la redacción, de evitar la redundancia, evitar la palabrería, evitar La repetir las primera mismas persona. palabras seguido, hazte amigo del punto seguido, pon las tildes donde va la tilde, ¿ok? Todo eso debes tomar en cuenta, ¿ya? Ajá. Esta investigación es pertinente porque el tema en el que me enfoqué y es una enfermedad que ha durado más de 2 años. Es pertinente porque, todito esto es palabrería, porque la pandemia mundial provocada por el COVID-19 ha durado más de 2 años y, y todavía sigue vigente. Bien, sí, es verdad. También, punto, ¿ya? Mire que tú te gusta poner coma también. Más bien usa el punto. Si te das cuenta que yo uso el punto más o menos después de cada 2 o 3 líneas, máximo. Más de eso ya es una oración Sí. demasiado larga. ¿Okay? Punto. Ya. También las consecuencias que ha causado. Ok. También ha causado muchas consecuencias. ¿Okay? Y tengo muchos temas de donde enfocarme, ya positivos o negativos, a pesar que hay más cosas negativas que positivas. Esto es palabrería. Pero tengo de dónde sostenerme para seguir con mi investigación. Ok, ¿cómo te lo voy a corregir? También ha causado muchas consecuencias. También ha causado muchas consecuencias. Dando varios, para no utilizar otra vez la palabra muchos, dando varios temas en los cuales enfocar, no en la primera persona, sino en la tercera, ¿ok? En donde, dando varios temas en los cuales enfocar todito eso es palabrería, ¿ya? Este proyecto de investigación, coma. Ya que todos los días salen sucesos y casos que causa la pandemia y a pesar que ya salió la cura, ok, todito esto es palabrería, punto. A pesar que ya salió la cura. Así es como uno habla. De pronto si podríamos encontrar un verbo más refinado. A pesar, De que se encontró sería. mejor, suena mejor, ¿ya? A pesar de que ya se encontró, sí, suena mucho mejor, en vez de salió, ya se encontró. A pesar de que ya se encontró la cura, y hasta de eso puedo enfocarme. No. Ya que la cura también trae sus efectos secundarios. Se encontró la cura. Esta sería con tilde. Esta trae sus efectos negativos secundarios. Y obviamente está enlazada con la enfermedad. Es otro de los problemas, ¿ya? Entonces yo creo que estás queriendo abarcar demasiado. Incluso podrías, como tú dices, hablar acerca de la cura, que ya eso ya amerita su propio proyecto de investigación. ¿Ok? Bueno, tu justificación se entiende. ¿Sí? ¿Está bien? Vamos a ver cuántas palabras tienes. 53. Era entre 80 y 100.
Esta investigación es pertinente porque la pandemia mundial provocada por el COVID-19 ha durado y todavía sigue vigente. También ha causado mucha economía dando varios temas en los cuales enfocar este proyecto de investigación. Investigación. Hay que buscar la forma de no repetir tanto la palabra investigación. Este estudio es pertinente porque ya, a pesar que ya se encontró la cura, bueno, sigamos leyendo, hasta ahí llegó, veamos. Mi investigación es enfocada por, ojo que los objetivos deberían empezar con un verbo en infinitivo, ¿ya? Mi investigación es enfocada para el razonamiento de las personas para que razonen, esto es redundancia, razonamiento para que razonen y recapaciten de Listo. las consecuencias de la enfermedad. Y no se lo tomen a la ligera, ya, este es otro problema, ¿sí? Este es otro problema, la irresponsabilidad de la ciudadanía. También tranquilamente habría como dedicarle un estudio de grado entero a eso. Para esto haré, con H y tilde en la E, haré una campaña de concientización sobre la enfermedad, de cómo prevenir y cómo, otra vez con tilde, y cómo salir de ella, basándome en casos de personas que ya han superado, solo para utilizar más palabras, ¿ya? Diferentes palabras, que ya han superado la enfermedad y dar ese ejemplo a la gente. Obviamente haciendo que mi trabajo, sin tilde, mi trabajo sea conciso y entendible. Este sería el objetivo de mi investigación. A ver, ¿cómo te lo arreglo? Igual tenemos los mismos problemas de siempre. Es enfocada para el razonamiento de las personas para que razonen. Y recapaciten de las consecuencias. Ok. Vamos a ponerlo en un verbo en infinitivo, ¿ya? Todito esto, chao. Razonen y recapaciten de las consecuencias. Ya, por ahí va, ok. Hacer, ya. Hacer una campaña de concientización sobre la enfermedad provocada por el COVID. De cómo prevenir y cómo salir de ella. Basándose, ok, en tercera persona, en casos de personas que ya superaron, digo lo mismo con menos palabras, ¿ya? Es más puntual. Basándose en casos de personas que superaron la enfermedad, dando ese ejemplo. ¿A quién? A la gente, se supone, ¿no? Dando ese ejemplo en palabras concisas y entendibles. Todo esto es redundancia o es palabrería. ¿Okay? Y esto podría ir al final. Hacer una campaña sobre la enfermedad para de personas que esperaron la enfermedad y entendibles. Entendibles para la ciudadanía, coma, para que razonen y recapaciten sobre las consecuencias de la enfermedad y no se lo tomen a la ligera. ¿Ok? Listo, está claro cuál es tu objetivo. Quieres concientizar, básicamente, en pocas palabras. ¿Está bien? ¿Sí? Está bien. Verás, tu objetivo más va, como yo lo entiendo, va enfocado a concientizar.
Si es que es así, yo Sí. creo que los efectos negativos sobre la salud de las personas sería el problema primario de tu proyecto de investigación. Entonces, todo lo que son los problemas económicos, lo que son los problemas de educación, lo que son los problemas causados por la cura, todo eso no tiene que ver nada que ver con tu investigación, ¿ya? De la forma que yo entiendo que tú escribiste los objetivos de tu estudio. Tus objetivos de estudio tienen que ver sobre todo de la salud, ¿sí? Cómo prevenir contagiarse y si es que te contagias, cómo superar la enfermedad, ¿ok? Pero en tus objetivos no hablaste Sí. nada de, pues, cómo se puede prevenir los problemas económicos, ¿no es cierto? No hay cómo. ¿Cómo se puede prevenir los No. problemas en la educación? También es un proyecto de investigación diferente, ¿ok? Porque Sí. tendrías que proponer soluciones para que en la educación eh, no sufra tanto Mejor. por causa del COVID, ¿sí? Tendrías que proponer otras soluciones, solo para el área Ujú. de educación, ¿sí? En cambio, lo que yo entiendo es que tú quieres proponer soluciones para evitar el contagiarse y para cuidar la vida, sobre todo eso. Ese veo yo que es el enfoque de tu estudio, leyendo tu objetivo. Entonces, pensando en eso, bueno, nomás te digo eso para que lo tomes en cuenta, ¿sí? A ver si es que de veras los problemas en la educación es relevante a tu estudio, a ver si los problemas económicos realmente vas a proponer soluciones, si es que en el mismo proyecto de investigación vas a proponer soluciones a la educación, soluciones económicos y también soluciones a la salud, yo creo que es demasiado, ¿ya? Yo lo estoy viendo demasiado para un solo proyecto de grado, ¿ok? Soluciones económicas amerita su propio proyecto. Soluciones a la salud amerita su propio proyecto. Soluciones educación, soluciones económicos amerita su propio proyecto, ¿ya? Yo creo que estás queriendo abarcar demasiado, honestamente, ¿ya? Entonces, pensando en eso, la introducción, para mí la introducción está bien. En los antecedentes hablas sobre los problemas económicos. Yo te recomendaría que de pronto te enfoques más bien en los problemas de salud. Si es que no vas a investigar sobre si es que tú investigas sobre los problemas económicos es porque vas a tratar de proponer una solución económica. Si es que no lo vas a hacer, yo te recomiendo que cambies tus antecedentes. En la definición del problema, me hablaste acerca de los estragos en la educación. Si es que no vas a proponer una solución en la educación, yo te recomiendo que cambies tu definición del problema, ¿ok? Enfocándote más bien a la salud, ya creo yo. Este está bien, la justificación está bien y los objetivos están bien. Nada más toma en cuenta lo que te estoy diciendo a ver si más bien reenfocas tus antecedentes y tu definición del problema, ¿ya? Y listo, estás listo para Ok. continuar con tu estudio. Voy a Ok, guardarte listo. esto. A ver, voy a guardarte esto. Voy a pasarte lo que hice, lo que acabo de hacer, te lo voy a pasar a tu WhatsApp. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Está todo claro lo que te he dicho? Sí, sí, está todo claro, listo. ¿Tienes claro lo que vas a Sería, hacer en las siguientes? Dígame. sí, sería, por ejemplo, poner, como se dice, que me enfoque más en la salud, Yo creo. sería poner, ajá, sí, como los problemas que tiene el hospital, algo así, o sea, de Sí, problemas en, en que ya no hay en camas, por cómo, ejemplo. ajá, sí, Verás, podrías incluirlo como en la justificación. Como te faltaban un poco de palabras en la justificación, podrías incluir de que el sistema de salud está colapsado. Pensando en eso, quiero proponer sí, este proyecto de investigación para prevenir más contagios, ¿sí? Justamente porque el sistema de salud ya no puede soportar más gente contagiada, ¿sí? Podrías incluirlo en tu justificación, a modo de decir de que por causa de que el sistema de salud está colapsado, este proyecto de investigación es importante. ujú. Eh, ¿Tienes claro lo que vas a hacer en el marco conceptual? ¿Sí sabes de qué trata eso?
Y en el marco Que el metodológico, mar... no, eso le iba a decir que si me podría explicar para poder... marco conceptual es la parte más larga del proyecto, es entre 800 y 900 palabras, casi 2 hojas, ya casi 2 hojas de marco conceptual. En el marco conceptual, sobre todo, vas a poner conceptos, ¿sí? Los conceptos que sean relevantes a tu investigación. Si tu investigación trata de pronto los efectos a la salud del COVID, pues, ¿qué conceptos podríamos poner? De pronto, el derecho a la salud. Eh, de pronto, hablas un poco Sería acerca como que, ajá, de de cómo sería un concepto de que las personas tienen derecho a vacunarse, algo así. Todas las personas tienen podrías hablar derecho a la que vacuna. de forma breve, sí, el derecho a vacunarse, de forma, en un solo párrafo, qué es la vacuna o cuál es la vacuna que llegó aquí a Cayambe, hablas acerca de la Sinovac y de la Pfizer, un poquito, solo un poquito, no vas a llenarle el marco conceptual de eso, ¿ya? Puedes Mm, hablar acerca de, a ver, se me fue la idea, tenía una buena idea. Eh, eh, en el marco conceptual repetirías el concepto de COVID, ¿ya? Lo tendrías que repetir en el marco conceptual, obviamente viendo palabras diferentes a las que utilizaste en tu introducción, ¿sí? Explicarías qué es el COVID, explicarías sobre los síntomas, ¿sí? Otra vez hablarías de eso, de pronto de una forma un poquito más desarrollada que de lo que lo hiciste en la introducción, ¿sí? Eh, los síntomas del COVID. ¿Podrías hablar acerca de lo que el gobierno está haciendo para evitar el contagio del COVID? ¿Qué es lo que ha estado haciendo el gobierno? ¿Podrías hablar acerca de las recomendaciones que nos dio el gobierno para evitar el contagio del COVID? Sí. ¿Podrías incluir todas esas son las recomendaciones para evitar el contagio? Que hay muchas, ¿no? En eso se puede ir bastante. Ya, yo ok. creo que en eso podrías armar un buen marco conceptual. Verás, repito, ¿qué es el COVID? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se puede prevenir? ¿Cuáles son las recomendaciones que nos ha dado el gobierno? Acerca de la vacuna también puedes hablar un poquito. La Pfizer y la Sinovac, las que llegaron a Cayambe. Y listo. Más o menos ahí te armas un buen marco conceptual, ¿ya? Sí, listo. ¿Tienes claro lo que es el marco metodológico? No, tampoco. En el marco metodológico vas a explicar de qué forma vas a investigar. Ahí es donde dices, ¿qué vas a hacer? ¿Una entrevista o una encuesta? ¿Cuál de las dos has Ah, pensado? ok. ¿Sabes la diferencia entre una entrevista y una encuesta? Eh, una entrevista se le hace a a ver, se hace a una persona de Sí, cómo, haciéndole preguntas sí. ¿Y la encuesta? y una encuesta, a ver, la encuesta es haciendo como es a toda una como población. Sí, sí, sí. Te explico un poquito mejor. La entrevista generalmente es a un experto en el tema, ¿ok? Ujú. En el que tú le haces preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son que tú no le das opciones al entrevistado, sino que más bien dejas que él se despapalle, ¿ya? Dejas que él hable, dejas que él dé su punto de vista profesional. Porque tú en ese caso eres el que está aprendiendo y te interesa todo lo que el experto tiene que decir sobre el tema, ¿ya? La entrevista se usa sobre todo en esos casos, en el que tengas un experto en el tema a la mano. Y la encuesta es, la diferencia entre ambas es que la encuesta sobre todo es con preguntas cerradas. En las preguntas cerradas, tú no dejas que la gente escriba lo que
y se despapayan con su opinión y todo eso. No, tú no dejas eso, ¿ya? En las preguntas cerradas, más bien tú le das las opciones para que él escoja, él o ella escoja, ¿ya? Por ejemplo, el COVID-19. Bueno, ahí tendrías que ver las preguntas que tú vas a hacer. Ahorita se me ocurre una pregunta respecto a la educación. Sus hijos, de pronto, la calidad de la educación que sus hijos recibían, ¿se vio afectada por causa del COVID? Literal A, muy de acuerdo. Literal B, de acuerdo. Literal C, neutral. Literal D, en desacuerdo. Y literal E, muy en desacuerdo. ¿Ya? Ah, ok. Y la persona escoge una de esas 5 opciones, ¿sí? La que mejor expresa cómo le afectó el COVID, digamos, a sus hijos, ¿ya? Sí. Es un ejemplo, es nada más un ejemplo. Ese es un ejemplo de una pregunta cerrada, que tú mismo le das las opciones para que él o ella escoja, ¿ok? Ujú. Entonces, en la encuesta, sea que tú hagas la entrevista o la encuesta, no es bueno reventarle a tu entrevistado o a tu encuestado con preguntas, sino que más bien hacerle las preguntas más puntuales, las preguntas más precisas, ¿ok? No es bueno tampoco una entrevista de 20 preguntas, porque una entrevista de 20 preguntas aburra a cualquiera, ¿ya? Sí. Unas 6 preguntas es suficiente. La idea tampoco es reventarla en tu entrevistado con un montón de preguntas. Lo mismo a tu encuestado. Una encuesta de 20 preguntas se le va a ir media hora, ¿ok? En responder 20 preguntas. Una encuesta de 6 preguntas es suficiente, ¿sí? Sea que hagas la entrevista o la encuesta, 6 preguntas es suficiente, ¿ok? Como te digo, la entrevista, preguntas abiertas a un experto en el tema. La encuesta, preguntas cerradas a, puede ser gente del barrio. Así como yo veo que estás proyectando tu proyecto de investigación, yo creo que lo tuyo más bien va por la encuesta, ¿ok? Que tú vas a hacerle preguntas cerradas a vecinos tuyos, ¿ok? No son expertos en el tema, son gente que ha Sí. pasado por eso y que pueden aportar de pronto, sí, un poco, si es que les preguntas qué podría ser una pregunta abierta en la encuesta. ¿Qué recomendación das tú para superar el COVID? ¿O qué recomendación das tú para prevenir el COVID? Ahí sí, de pronto le dejas un espacio para que responda con sus propias palabras. Ok. Y, porque sería interesante, ¿no? Pero Sí. bueno, ya te estoy explicando la diferencia entre ambas. Si quieres, yo personalmente creo que lo tuyo más va por la encuesta, porque sería Ok. enriquecedor encuestar a unos 10 vecinos, digamos, unos 10 vecinos que pasaron por el COVID, sería enriquecedor encuestarles a ver la opinión de cada uno, ¿ok? Sí. En cambio, la entrevista, como te digo, la entrevista solo si es que tienes a un experto en el tema a la mano, es que le harías la Sí, entrevista. sí. Podrías Sí, hacer sí. preguntas como, eh, ¿qué recomendaciones da usted a la ciudadanía para que prevengan el COVID? ¿O qué recomendaciones da Ah, ok, usted a la es ciudadanía como, para que, si es que se contagiaron de COVID, pues la puedan superar o no pasen un mal ok. rato? ¿Sí? Entonces, De pronto. Ahí entonces es ven. como más entrevistar a un doctor o Correcto, a un alcalde así. Ajá, ok. correcto. Entonces, ahí vele tú si es que más te sirve la entrevista o la encuesta. ¿Ok? Sí. Y eso es lo que tú vas a notar en el marco metodológico. Vas a poner, voy a utilizar la entrevista por esta razón. Y si vas a usar la Ah, ok. encuesta, voy a usar la encuesta por esta razón. Si es que vas a entrevistar, escribes en el marco metodológico. ¿A quién vas a entrevistar? Voy a entrevistar a esta persona por esta razón. Si es que vas a encuestar, voy a encuestar a estas personas por esta razón. Y también escribes cuáles son las preguntas que les vas a hacer. ¿Sí? Todito eso va en Ok. el marco Sí. metodológico. El marco metodológico es de entre 400 y 500 palabras. Tranquilamente se te va 400 y 500 palabras en todo lo que tienes que explicar sobre la metodología que vas a aplicar para tu investigación, ¿ya? Ese es el Ok, marco listo. metodológico, ¿ya? Hasta ahí Sí. nomás te voy a explicar porque los resultados
no te recomiendo que hagas todavía los resultados hasta que no me presentes tu marco metodológico, ¿ya? Ok. Para yo revisártelo y decirte si está bien o si es que hay alguna corrección que hacer. Ya. Porque si es que tú vas y aplicas una entrevista que está mal hecha, pues claro, los resultados que obtuviste van a estar equivocados. Por eso es que Equivocados. primero yo te revise la entrevista, la encuesta que te armaste, para darte el visto bueno y ahí sí la vas y la aplicas para que obtengas buenos resultados, ¿de acuerdo? Sí, sí, listo. Entonces no hagas los resultados ni nada más hasta que no te revise el marco metodológico, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna otra pregunta Mm, o es todo por esta noche? no, listen, todo está entendido. Listo, entonces manos a la obra, tienes trabajito que hacer. Ten una buena noche. Listo. Que estés Igualmente, listo, muchas gracias. bien. Ok, buenas noches.